Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El mundo y Cuba también vive un rebrote de la epidemia o de la pandemia de COVID-19. Cómo eso está impactando en las propias percepciones en el sistema de salud, cómo se actualizan los protocolos para nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención clínica como en la detección de los casos, cuáles son las previsiones hacia las semanas inmediatas de la posibilidad de evolución de la enfermedad, cómo se sigue desarrollando el proceso de vacunación y qué impacto debe tener en esas estadísticas hacia el futuro. Bueno, de eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora Eliana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, y el doctor Raúl Guinovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Como ven, un panel estelar para poder hablar de estos temas, así que yo los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de empezar, pues el tema de nuestro programa de hoy, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Aún en medio de un rebrote de pandemia también en Japón, aún en medio de un estadio semivacío porque no había espectadores, fueron inaugurados en la jornada de hoy los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es nuestra Noticia del Día. Unos Juegos que se celebran con un año de retraso y en medio de la incertidumbre por el avance del COVID. La ceremonia, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia, se está celebrando sin público. Las delegaciones desfilaron diezmadas en número por los representantes que no han llegado a la ciudad debido a las restricciones de coronavirus. Una ceremonia colorida iluminó un estadio sin espectadores, pero con algunos invitados especiales. La canción Imagine, compuesta por el ex Beatle John Lennon y su pareja japonesa Yoko Ono, fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, en la que, entre otros artistas, apareció el español Alejandro Sanz. Más de 1.824 drones ofrecieron un espectáculo sobrevolando el recinto deportivo que finalmente cerró la noche con el encendido de la llama olímpica en el pebetero. Los Juegos Olímpicos cuentan con la participación de 204 países en 42 disciplinas distintas, de las cuales ya dieron inicio el fútbol y el softball, tiro con arco y remo. En Tokio, varios cientos de personas se manifiestan para exigir la cancelación del evento por la crisis sanitaria. El inicio de la Olimpiada ocurre en medio de serias restricciones y la capital nipona está en estado de emergencia que estará vigente durante todos los Juegos. De hecho, los casos positivos de coronavirus entre los atletas y el personal van en aumento. En total, más de 100 personas relacionadas con los Juegos Olímpicos han dado positivo, con más de 10 deportistas, entre ellos una chilena y 2 mexicanos. Bueno, inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio, Cuba desfiló con una parte de su delegación, como lo hicieron todos los países. Yaimé Pérez y Mijael López llevando la enseña nacional cubana en esta inauguración de los Juegos Olímpicos, y sin duda ha comenzado frente a todos los desafíos estos Juegos que centran la atención de buena parte del mundo, que fueron también en su inauguración un llamado a enfrentar la propia pandemia, y hubo homenajes especiales en diversos momentos de la ceremonia al personal de salud de todo el mundo que ha estado enfrentando este desafío, y también a las víctimas de la COVID-19. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo, lo que se puede prever hacia las próximas semanas, los protocolos de actuación y también cómo anda la vacunación en Cuba. Bueno, abrimos nuestra mesa en esta mirada hacia la situación actual de la pandemia en Cuba especialmente, pero también en el mundo, hablando con el doctor Francisco Durán. Todos los días en la mañana, doctor, lo vemos dando los partes, los números, pero nos gustaría hoy poder tener una imagen completa de lo que está sucediendo con la pandemia. ¿En qué momento estamos de la pandemia en el mundo? ¿Qué indican los números que se están viendo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Buenas tardes, Randy, a ti, a todo el equipo que nos acompaña y a las personas que escuchan la mesa, ¿no?
Ahí realmente muchas personas nos preguntamos y se preguntan, bueno, ¿qué pasa? Un año y medio enfrentando la pandemia, muchas investigaciones, vacunas, aplicación de vacunas en el mundo, en diferentes países, unos más, unos menos, un tanto diferente en dependencia del poder adquisitivo, del nivel social, y sin embargo la cifra no baja. Yo quisiera ilustrar inicialmente con el comportamiento hasta el día de hoy y precisamente en el día de hoy. Y ahí nosotros podemos ver, tal vez no se pueda ver por el tamaño de las letras, en el día de ayer, los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que ha estado vacunando, que ha hecho un grupo de actividades, aportó el mayor número de casos de COVID-19 en un solo día. Estamos hablando de una cifra de 71.844 personas. Le sigue la India con más de 69.000, Brasil con más de 54.000, Indonesia, que ha estado varios días en primer lugar con más de 49.000, y Francia, que también conocemos las medidas, las acciones que se han hecho, con más de 43.000. Fallecidos, que es el otro elemento, con nuevos protocolos de tratamiento, con nuevos medicamentos, aunque todavía es una enfermedad que no tiene cura, pues ahí ustedes tienen las cifras de un solo día. En Indonesia, 1.449, en Brasil, 1.388, India, Rusia y Sudáfrica, que realmente traduce lo complejo que se ha hecho el control de la enfermedad, además de los elementos que se han introducido en cuanto a las variantes de los virus del SARS-CoV-2. Si vemos la situación de las Américas, un poco que para tener idea de Cuba en qué posición está, pues podemos ver ahí la relación de los países. ¿Me ayudan con la otra pantalla? Ahí está. Ahí podemos ver la relación de los países con el número de casos, el número de fallecidos y la letalidad. Y yo ayudo, ¿no? O sea, en el acumulado de los países más afectados en la región de las Américas, pues como es natural se mantiene Estados Unidos con más de 35 millones de casos, Brasil con más de 19 millones de casos, Argentina, Colombia, México, en definitiva, todos estos, incluyendo Canadá, Chile, Perú, con cifras de más de miles de casos confirmados en el acumulado. Cuba en una posición que es la posición número 17, de acuerdo al número de casos, pues ahí tiene la cifra, la última que tuvimos, de 316.383. Solo Venezuela queda por debajo de esta cifra que está aquí. Y la letalidad, que es el otro indicador, estamos hablando de las personas que fallecen diariamente, la letalidad acumulada en los países de América. Ahí tenemos a Cuba muy inconforme con la letalidad de 0,7% que explicamos esta mañana. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo la letalidad del resto de los países es muy elevada en comparación con la nuestra. Por mencionar nada más que alguna, Perú con una letalidad de 9,32, México 8,81, Ecuador 6,43, Paraguay 3,23, así, realmente elevada. ¿Qué se ha introducido en el mundo? Y vamos a ver ya particularmente qué ha pasado en Cuba, donde también, y vamos a verlo a continuación, se ha ido incrementando la morbilidad y la letalidad, aún teniendo en cuenta que decimos que son tasas bajas. Sin embargo, para Cuba el número de fallecidos que diariamente informamos es una cifra elevada. ¿Qué pasó? Es la introducción de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en nuestro país, que ya venían circulando en el mundo desde finales del año pasado, desde el segundo semestre del año pasado y sobre todo en el último trimestre. Y nuestro país, ahí tal vez no puedan identificarlo, lo que se ve en el color rojo es la variante beta, que como ustedes ven, el color rojo, eso es por meses, se ha ido incrementando. Y la variante delta, que es la otra variante de importancia, es la de color amarillo, que ustedes ven
que por meses se ha ido incrementando. Y podemos decir que en el mes de julio predomina más la variante Delta que la variante Beta, pero son las que predominan. Sí, en abril, mayo, junio estuvo Beta como la predominante. Correcto. Ya en julio es Delta la predominante. Es Delta. ¿Y qué pasa? Delta es la más contagiosa de todas las variantes hasta este momento. O sea, es muy fácil la transmisión, porque además se ha podido identificar que la carga viral de las personas es una carga elevada y se contagian. Y en un lugar donde anteriormente se contagiaban 2 o 3, lo vemos, además lo vemos en nuestra familia, los vemos en nuestros centros de trabajo, que de una persona se contagia la familia completa o un número importante de compañeros de trabajo. Esa es la Delta, la más contagiosa. Sin embargo, la Beta, que también notificada en Sudáfrica, en el mundo, fue el primer país que la notificó, y que en Cuba empezó a circular a partir del mes de febrero, pues realmente esta tiene un riesgo mayor de gravedad de la enfermedad. Y eso es lo que hace que diariamente también nosotros explicamos cómo ha ido bajando el % de personas asintomáticas en el momento del diagnóstico, que llegamos a tener un 70, un 80%. Sin embargo, esa cifra ha ido disminuyendo y en la actualidad está entre un 8 y un 10%, porque inicialmente comienzan los síntomas, porque además evoluciona generalmente hacia la gravedad de la enfermedad y lamentablemente hacia el estado crítico y lamentablemente al fallecimiento. Eso es lo que se ha introducido en nuestro país, que tuvimos un año 2020. Vamos directamente a los gráficos de Cuba, según los meses. Ahí, pasen ahí, sigue la otra. Ahí lo tienen. Este es el comportamiento del número de casos diagnosticados en Cuba a través de los meses de este año. Fíjense como de 15.536 en el mes de enero, ya en el mes de julio, en sus primeros 23 días, se han diagnosticado 122.438. Eso tiene mucho que ver con la contagiosidad de las variantes que se han detectado en varias provincias de nuestro país y que siempre se asocia con los incrementos elevados. Si lo evaluamos por semana, es igual el comportamiento. Se evidencia el incremento en el número de semanas, que podemos decir que la 38, que fue la que terminó antes de esta que está transcurriendo, La 28, fue, ¿no? la 28, perdón, fue la cifra más elevada que hemos tenido en este momento. Si puede, la próxima pantalla. Ahí lo tienen. Ese pico rojo que se ve ahí es la semana número 28, que solo en una semana 43.396 casos. Y cuando vemos en la próxima pantalla el comportamiento de la pandemia desde el inicio, las primeras columnas son el número de casos que tuvimos en todo el año 2020, de marzo a diciembre, que se diagnosticaron el 11 de marzo los 3 primeros casos. Ahí ustedes tienen la cifra de casos 12.056 y un total de 145 fallecidos en ese momento. Sin embargo, miren cómo por meses, con la introducción y el incremento de la circulación en diferentes provincias, porque además la población se pregunta, bueno, ¿y cómo es que cada día incrementamos un número más, a pesar de todas las acciones que en Cuba, que tuvo durante el año 2020 resultados muy exitosos en cuanto al comportamiento de la pandemia, se han ido incrementando? Y ahí ustedes tienen cómo por meses se ha ido incrementando. Junio, habíamos dicho, no, la cifra más alta, 50.622. Sin embargo, miren julio, en 22 días, 122.438, prácticamente, más del doble. Prácticamente triplica, o dos veces y medio, la cifra que tuvimos en todo el mes. Y lo que es todavía más lamentable y un poco en consonancia con el comportamiento de las nuevas CEP, de las nuevas variantes, un total de 901 fallecidos hasta el día de ayer,
En junio todo el mes tuvimos 337. Creo que esto ilustra realmente lo complejo que se ha hecho la transmisión. Y perdónenme, yo insisto en este comportamiento porque un tanto lo que vamos a ver después, desde el punto de vista de los protocolos que se están aplicando ya y que hay un grupo de interrogantes en la población, tienen que ver con este comportamiento. La próxima es un poco resumido la situación del promedio de casos por meses, que creo que es un poco lo que vimos en la parte inicial. Solamente decir que julio, que es el mes de un comportamiento, de una incidencia mayor en nuestro país, se promedian nada más y nada menos que 5.565 casos de COVID-19 todos los días y lamentablemente el fallecimiento de 41 personas todos los días. Eso hace que la tasa de incidencia de Cuba, como podemos ver en la próxima pantalla, pues realmente se vaya incrementando diariamente. Y podemos decir que hasta el día de ayer, una tasa de 869,6 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, tasa de casos confirmados. Y se mantienen 4 provincias como la que aportan y tienen las tasas más elevadas. Matanzas en primer lugar, Ciego de Ávila en segundo lugar, son de las provincias con una mayor complejidad epidemiológica, donde además se adoptan un grupo de medidas muy importantes. Cienfuegos y Guantánamo, se adoptan un grupo de medidas y para allá irlo introduciendo desde ahora, donde realmente se necesita de una participación de la población mucho más autorresponsable, porque realmente depende mucho, por mucha medida que usted tome, por mucha restricción que usted adopte, si realmente la población no interioriza las medidas que tiene que cumplir, es muy difícil muchas veces el control de esta situación. Creo, Randy, que ilustramos ahí brevemente un poco el comportamiento del mundo, un poco el comportamiento de Cuba, que en definitiva todas las mañanas se actualiza, y un poco las causas de lo que está generando en Cuba y en el mundo. El crecimiento en todos los países, ahora se está hablando de un rebrote, están volviendo otra vez a tomar medidas, por ejemplo, incluso países como Israel, que tiene un altísimo por ciento de vacunación, casi el 70% está llegando ya, ha tenido que tomar nuevas restricciones, el propio Estados Unidos, Francia, es decir, varios países que son los que más avanzan la vacunación. No hablemos de lo que está ocurriendo en el mundo, donde la mayor parte de la población mundial no se ha podido vacunar, ni se va a vacunar en el 2021. Y yo quería apuntar 2 cosas, doctor. Uno, el hecho de que durante más de un año La Habana fue el epicentro de la pandemia y ahora está en el 9º lugar en la tasa. Eso creo que es un indicativo. Y el otro elemento es cuánto se ha multiplicado también la cantidad de análisis, de test que todos los días está haciendo el país, que ya es una cifra significativa, que también eso tiene una proporción con la detección también de casos. Siempre recuerdo que cuando llegábamos a 5.000, a 6.000, y aquello era, y ya llegamos a 7.000, y hoy hablamos de 50 y pico mil de pruebas realizadas entre test y PCR, que realmente es alarmante. Ya hubo hasta 70.000 en un día. Llegamos. Sí, o sea, además esto permite encontrar más casos, indiscutiblemente de que hay un número mayor de casos, que es lo que se detecta. Y creo que lo importante es un poco que el comportamiento, La Habana, bueno, la profesora Iriana seguro que se va a referir y Guinovar también, pero es verdad, La Habana, de ser la primera, la mayor tasa de incidencia de Cuba, ya está en el lugar número 9, me dijiste, ¿no? 9, sí. Número 9 que tiene en estos momentos. Eso expresa también algunas de las acciones que se vienen realizando en este sentido. Gracias, doctor, por todas estas precisiones, estos elementos que nos permiten pues entender el escenario en el que estamos en Cuba y en el mundo, y por supuesto poder también mirar hacia qué podrá pasar en las próximas semanas en medio de tan complejo panorama y cómo debemos actuar en varios sentidos frente a esta enfermedad. Así que los invito a que nos sigan acompañando en nuestra mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo.
Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, ¿cuál es el escenario actual? Que ya nos lo ilustraba el doctor Durán, pero ¿cómo vamos hacia los próximos días, hacia las próximas semanas? Vamos al hombre de las curvas, al hombre que nos ha estado mostrando los modelos de predicción desde que comenzó la pandemia. El doctor Guinovar está esta tarde con nosotros. Y me gustaría, profesor, pues hablar un poco o recapitular un poco cómo es que se hacen estos modelos, cuáles son las variables que se tienen en cuenta a la hora de hacer predicciones sobre el desarrollo de la pandemia, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para esos modelos y cómo se están comportando en este minuto esas variables. Es decir, qué puede pasar hacia las próximas semanas con cada una de esas variables por separado, con esas variables actuando de conjunto, qué podemos prever hacia las próximas semanas en el país si funcionan las cosas como debieran. Sí, buenas noches, Randy, y buenas noches a todo el equipo de la Mesa Redonda y bueno, y a todas las personas que están en este momento informándose con la Mesa Redonda. Primeramente, reiterar que este es un trabajo de un equipo de compañeros que trabajamos desde el inicio de la pandemia, estamos juntos y estamos ahí compartiendo y discutiendo diariamente todo lo que se analiza y bueno, hay muchas variantes y vías en que se abordan estos problemas. Y el resultado siempre es, bueno, de un trabajo de equipo, un trabajo colectivo, que bueno, me ha tocado a mí en todas las ocasiones de venirlo a defender, ¿no? Pero bueno, nosotros lo primero que queremos explicar más o menos lo que vamos, es decir, cómo vamos a proceder para darle información a la población. En primer lugar, vamos a tratar de dar una idea, de responder esta primera pregunta que me haces, de dar una idea de cómo han evolucionado los modelos, qué parámetros se están teniendo en cuenta y cuáles son las particularidades que se utilizan para poder hacer predicciones. En segundo lugar, queremos evaluar la relación que hay entre, es decir, una problemática que ya Durán mencionaba, que era el tema de la vacunación y el tema del cuidado que las personas tienen que mantener y que deben seguir manteniendo para poder vencer a esta pandemia definitivamente. Y bueno, evaluar hoy poderlo evaluar a partir de los modelos. Y bueno, finalmente dar algún pronóstico, ¿no? Un pronóstico cercano y un pronóstico quizás a más largo plazo, que estos pronósticos, por supuesto, siempre son bien polémicos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un primer esquema que ya hemos utilizado otras veces aquí en este programa, donde lo hemos simplificado, es decir, en realidad el diseño que hemos utilizado es un poquito más complejo de lo que estamos presentando aquí, pero bueno, lo hemos simplificado para poderlo entender. Aquí lo que hacemos es, en general, casi todos los modelos matemáticos hacen estas suposiciones que nosotros tomamos en cuenta, que es dividir a toda la población en estados, es decir, en una posición con respecto a la epidemia. Y bueno, nosotros aquí, para simplificar, hemos considerado a los casos susceptibles, es decir, que sería la mayoría de la población, aquellas personas que ya han adquirido el virus, bueno, aquellos que se recuperaron y están ahora convalecientes del virus. Y también hemos adicionado, ese esquema de la primera línea que ahí se ve, es lo que tradicionalmente, y ya incluso al inicio, al principio de que se mencionó aquí en la Mesa Redonda, pues es lo que hemos tratado. Pero los modelos se han ido complicando debido también a que
también se van incorporando nuevos análisis. Entonces aquí en esta parte ahora se han introducido, vamos a llamar así, 3 nuevos parámetros y que permiten poder dar hacer un mejor análisis de la situación que tenemos y poder evaluar el impacto que tiene la vacunación. Por ejemplo, aquí se ha introducido un parámetro alfa que representa, digamos, la velocidad o la capacidad de las personas de autoprotegerse, es decir, de aislarse, de mantener mantener las medidas de protección, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento, incluso permanecer en la vivienda, ¿no? si es necesario. Hay otro grupo de personas que también nosotros podemos proteger vacunándolos, y lo que se está haciendo, es decir, es todo el diseño de un programa de vacunación que tiene el país, que permite entonces vacunar a las personas y darle una protección contra este virus. Y ahí entra un parámetro también que lo hemos denotado como la velocidad de vacunación. Es decir, en la misma medida que más rápido sea la vacunación, pues entonces mejores resultados y más rápido lograremos la inmunización de la población. Lo que pasa es que una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad, porque la vacuna primeramente hubo que esperar, es decir, demorarnos 14 meses para poderla, y prácticamente trabajando mañana, tarde y noche para poderla obtener los resultados que se quieren, y después hubo que evaluar la vacuna, tener la certeza de que verdaderamente es una vacuna con una gran eficacia, y bueno, después viene todo el proceso de la producción, el proceso de vacunar a las personas. Es decir, que todo eso, además no es lo mismo vacunar a toda la población, que estamos hablando de 11 millones de cubanos, que cuando se hace cada año un programa de vacunación, que son 200.000 personas, en fin, en niños, jóvenes. Es un proceso inédito para el país. Entonces, para el país, incluso para la industria biofarmacéutica, es un reto también la producción de esa cantidad de vacunas y otros medicamentos, porque no solamente estos son los únicos medicamentos que se usan, es decir, no es lo único que se usa contra la COVID. Entonces, bueno, ahí nosotros en ese esquema, ¿qué podemos ver? A ver, nosotros vemos que las personas se autoprotegen y las personas también se vacunan. Pero aquí hay un detalle. La forma fundamental en que se transmite la pandemia, el virus, es entre el contacto con las personas que poseen el virus. Es decir, las personas que están infectados. Ya sea que tienen síntomas, que no lo tengan, pero bueno, las personas que están infectadas. Y bueno, por supuesto, a través de superficies que una persona haya tocado, en fin, cosas por el estilo. Y por eso ese grupo que le llamamos así, que lo hemos agrupado en los protegidos y vacunados, es decir, es lo nuevo que hemos agregado aquí, es ese cuadro azul que ahí se ve, existe una probabilidad de que esas personas enfermen. Bueno, esa probabilidad, ¿por qué está dada? Bueno, primeramente porque la vacuna no es 100% eficaz. Es decir, hay una probabilidad de aproximadamente de un 10%, incluso que varía entre personas, porque a lo mejor para una persona joven esa eficacia se mantiene, y eso se ha ido explicando. Incluso hoy mismo hay un artículo de Cuba Debate donde se explica, el significado de la eficacia de la vacuna y cómo es diferente. ¿Por qué puede ser positivo una persona que se ha vacunado? Entonces, bueno, nosotros hemos introducido esos parámetros que ahí se ven, es decir, el parámetro, bueno, y además hay otra cosa, ahí, si ustedes ven el parámetro beta que ahí aparece, es el parámetro de transmisión. En la medida, es decir, por muy baja que sea la ineficacia de la vacuna, por mucho que nos protejamos, si hay mucha transmisión, la probabilidad de que enfermemos cuando estamos, o que nos contagiemos cuando estamos en contacto con una persona enferma, pues entonces aumenta también. Es decir, y entonces este esquema se traduce en sistemas de ecuaciones diferenciales. En realidad el esquema es más complejo. Se traduce en sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí los modelos tienen, estos modelos tienen varios pasos, pero 2 pasos fundamentales es la formulación del problema, la estimación de los parámetros. La estimación de los parámetros se realiza por determinados procesos de optimización. También hay determinados procesos estadísticos y probabilísticos para poder estimar esos parámetros. Y bueno, después viene el proceso de solución de esas ecuaciones y poder entonces determinar, porque si cada una de esas cajitas que ahí vemos,
constituyen funciones en las cuales nosotros podemos decir cada día qué cantidad de personas están, es decir, en esos grupos, colocan en esos grupos que están. Y para eso tienen que tener en cuenta entonces esas variables. Esas variables. ¿Cuáles son las variables principales y cómo actúan en estos casos? Bueno, aquí la variable, es decir, una de las variables más importantes es es el coeficiente de transmisión que está ahí. Ese es el que nos va diciendo con qué velocidad se transmite el virus. Y está muy relacionado con el número reproductivo, etcétera. Pero aquí nosotros hemos introducido 3 nuevas variables que en realidad no son estimadas, sino que se ponen, ¿no? Que es la variable, es decir, el parámetro alfa, la velocidad es decir, la velocidad de protección, la velocidad de vacunación y además eso la eficacia de la vacuna, que aparecen en la última expresión ahí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces nosotros lo que queremos ahora es ilustrar cómo esas variables actúan y cómo nosotros no podemos, es decir, cómo nosotros tenemos que protegernos independientemente de que haya un proceso de vacunación y que haya un proceso de vacunación que tenga un ritmo determinado. Y entonces, bueno, la siguiente gráfica que aquí vemos, a ver, aquí qué hemos hecho. A ver, aquí nosotros estamos haciendo simulaciones, pero con datos reales. Por lo tanto, la situación que ahí estamos presentando podría ocurrir. Es decir, no es un caso loco, podría ocurrir en la realidad. No quiere decir que eso sea lo que nosotros esperamos que ocurra. Pero bueno, ahí nosotros ¿qué hemos considerado? Hemos considerado, por ejemplo, que prácticamente no hay protección. Es decir, aquí la variable alfa, fíjense que es prácticamente cero. La gráfica roja con línea sólida representa, en todos los casos que vamos a presentar, representa que no se ha vacunado. Es decir, se ve ahí, por ejemplo, que si no se ha vacunado, miren, se llega casi hasta unos 90.000 casos confirmados. Se podría llegar bajo las condiciones de transmisión que tenemos ahora. Ahora, cuando se introduce la vacunación, cuando se introduce la vacunación, vean cómo hay un control. Es decir, hay una disminución del número de casos confirmados. No así tanto en el número de casos fallecidos, que sí el número de casos fallecidos prácticamente crece lo mismo que... Y observen que, bueno, en la medida que crece la velocidad de vacunación, pues entonces se obtiene un mejor control. Pero este dibujo nos está diciendo que es insuficiente lo que estamos haciendo. Es decir, que la protección es insuficiente porque prácticamente estamos teniendo, en el caso más desfavorable, 5 veces lo que tenemos hoy, lo cual sería una cosa bastante compleja para nuestro país. Y entonces, bueno, aquí ya nos está informando la necesidad de tomar en cuenta la protección como un elemento que acompaña a la vacunación. Y eso es lo que queremos también ilustrar en la siguiente figura. Si la siguiente figura, ¿qué hicimos? Aumentamos un poquito más el parámetro de transmisión, aunque el parámetro de protección. Hemos considerado que es una baja protección porque prácticamente es como una velocidad de 10%, es como si el 10% de la población estuviera protegiéndose. Y las mejoras son muy notables, aunque todavía son insatisfactorias, porque se observa que aunque hay una mejora en el número, es decir, hay una disminución del número de casos confirmados y hay una disminución en el número de fallecidos, también hay esos gráficos permanecen crecientes. Por lo tanto, eso significa que en ese periodo de tiempo, pues entonces lo que ocurriría, un mayor número de casos. Pero de todas formas, da la demostración de que si al menos un 10%, como usted dice, de crecimiento de esa responsabilidad se diera, se amplía la diferencia entre lo que pudiera ocurrir y lo que le vamos a agregar de protección. Exactamente. Disminuye sensiblemente. Sí, se nota, se nota que verdaderamente la variación es muy notable. Esto además, si nosotros también tomamos en cuenta, que bueno, lo vamos a hacer más adelante, la eficacia de la vacuna, pues entonces esto podría mejorar la situación. Ahora, la siguiente gráfica estamos utilizando, digamos, extremos, ¿no? Situaciones extremas. Aquí estamos considerando una alta protección. Si estamos considerando que el 90% de las personas mantienen el nasobuco, mantienen el distanciamiento, se protegen, en fin, todas las acciones de protección que podamos considerar. Y en este punto se ve cómo
verdaderamente prácticamente todos los esquemas de vacunación, es decir, todos están unos encima del otro, y además de eso hay un decrecimiento en el número de casos confirmados. Y también ocurre que el número de casos fallecidos, fíjense, a ver, esas gráficas de casos fallecidos son gráficas acumuladas. Son acumulativas. Por lo tanto, siempre van a ser crecientes a no ser que deje de haber fallecido, entonces permanecen constantes. Y fíjense cómo en ese caso prácticamente permanecen, se aplana ahí, permanece horizontal. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de estos tres esquemas que hemos explicado? Bueno, que es necesario, es decir, no basta solo con una acción. Hay que combinar las dos acciones, hay que combinar la acción de vacunación con el mantenimiento de las medidas de protección, las medidas de aislamiento, las medidas de cuidado de las personas, para que la vacunación pueda tener el impacto que se requiere y se logre entonces disminuir la tasa de incidencia. Es decir, cuando se logre disminuir la tasa de incidencia a niveles convenientes, entonces podremos avanzar hacia el control del virus en nuestro país, a la transmisión del virus. Pero mientras estas dos cosas no se combinen, siempre va. Es decir, si la gente piensa, porque ya estoy vacunado, incluso con las 3 dosis, ya no necesito protegerme o puedo. Y se está dando casos de personas que, por ejemplo, el Día de los Padres se reunieron un grupo de compañeros a celebrar, incluso gente responsable, no estamos hablando de gente, pero el virus acecha constantemente. Y cualquier pequeño detalle, si le das la puerta de entrada, por ahí se cuela. Y por suerte esas personas se vacunaron, son una experiencia personal, ¿no?, que tengo, y no hubo grandes consecuencias, es decir, pasaron la enfermedad sin ninguna complicación. Claro, no van a la gravedad porque la vacuna lo que ayuda es que no vayan a la gravedad, pero sí se infectan y sí pueden transmitir la enfermedad. Exactamente, y además pueden quedar secuelas también de la enfermedad. Entonces, bueno, los siguientes esquemas que traemos aquí es un poco es decir, son diferentes escenarios que nosotros hemos diseñado sobre la base de lo que pensamos que puede ocurrir. Sobre la base primeramente hemos tomado, para estimar los parámetros, hemos tomado datos de los últimos 30 días y hemos también considerado distintos, vamos a decir, valores de eficacia. Una eficacia variando desde 0.6 hasta 0.9. Hemos considerado ahí 5 escenarios, un escenario sin vacunación y un escenario y otros distintos escenarios. A ver, el tema de la eficacia también y se ha dicho reiteradamente, y bueno, en ese artículo que mencionaba hace un rato también se comenta, puede variar de entre las personas. Por lo tanto, lo conveniente para nosotros sería podernos mantener en esa franja de líneas discontinuas que ahí están. Fíjense bien. A ver, ¿qué debe pasar a corto plazo para nosotros? Bueno, debe pasar que por lo menos hasta fin de este mes el número de casos confirmados permanezca en crecimiento. Lo que veo ahí, el pico va a ser finales de julio. Así, puede ser así. En mejores escenarios a finales de julio, y en los otros sería a principios de agosto. Pero fíjense que pudiera llegar hasta los 9.500 casos confirmados. Por lo tanto, de ahí la importancia y estamos ahí hablando de que, es decir, estamos hablando ahí estamos hablando de personas ya de esquemas de vacunación. Aquí nosotros este esquema, mejor dicho, que podemos tener un pico de un día de 9.000 casos pudiera ser, exactamente. Además, este análisis nosotros lo hicimos apoyados, es decir, la velocidad de vacunación que hemos tomado aquí para poder hacer estas gráficas, es teniendo en cuenta lo que el Ministerio de Salud Pública ha publicado de toda la velocidad de vacunación que ha llevado durante todos estos meses y lo que se propone seguir para los meses siguientes. Pero observen que el mayor impacto de la vacunación se va a notar en el mes de agosto. Es decir, el mes de agosto es decisivo. Si nosotros logramos que las personas comprendan la necesidad de protegerse, es decir, aunque estén vacunados, la necesidad de protegerse, y se realiza y se continúa la campaña de vacunación, nosotros podríamos llegar a finales de agosto, es decir, a final de agosto, principio de septiembre, con una mejor situación en la COVID en nuestro país. Fíjense que estamos hablando, el eje más bajito ahí está en los 2.000 casos, es decir, el número más bajito, ¿no?, antes del 0. Y podríamos estar hablando de unos 500 casos, que es una cifra todavía bastante comprometida. Es decir, que la mejor
Pero bueno, eso nos haría ya ir creando condiciones para que disminuya la incidencia. No es lo mismo 9.000 que 500. No es lo mismo 9.000 que 500. Y por lo tanto, esa es una previsión positiva, ¿no? Exactamente, es una posición alentadora. Pero depende de que se cumplan los requisitos. A ver, la predicción más que más generalmente se debe cumplir es la más próxima. A ver, las predicciones a la misma tiempo que son más alejadas, pues entonces evidentemente tienen mayor incertidumbre. Además, estamos hablando de una epidemia que tiene muchos factores que influyen en el comportamiento porque, por ejemplo, de momento aparece si se va imponiendo una variante más, es decir, una variante más fuerte de la enfermedad, o las personas, por ejemplo, empiezan a relajarse, digamos, en la disciplina, en fin, cosas por el estilo que pueden ocasionar que incremente el contacto entre personas sanas y enfermas, y entonces, evidentemente, crece la epidemia y crece el contagio y crece, por supuesto, los graves, los críticos, los fallecidos. De esas variables, en este momento la más objetiva, la que más está incidiendo es la vacunación. Es la vacunación. Si a eso le añadimos la responsabilidad, entonces va a ser más rápido esa bajada de la curva, ¿no? Porque fíjense que, mire, para diferentes eficacias de la vacuna, incluso entre 60 y 90, podemos obtener resultados relativamente aceptables. Es decir, podemos bajar con un descenso rápido en un mes. Esto hay países que lo han logrado. Es decir, otros países, nosotros hemos probado estos modelos con los datos de otros países, con los datos incluso de hemos hecho análisis también para toda la ciudad. Y para para diferentes regiones del país, y bueno, los modelos se comportan se comportan bastante bien en lo que hemos previsto. La siguiente gráfica, bueno, es más o menos algo similar. Fíjense que aquí la situación incluso es un poquito hasta más dura, ¿no? Porque nos está diciendo que todavía estaríamos creciendo en el número de casos fallecidos hasta finales de agosto. Es decir, que a partir de agosto es que tendríamos entonces la estabilidad esta pero además la cifra está también bastante llamativa, porque estamos hablando, en el escenario mejor estamos hablando de 3.500 casos, es decir, estamos hablando prácticamente de 1.500 fallecidos más de los que tenemos ahora. Por lo tanto, es importante que la gente tenga conciencia de la necesidad de protegerse y la necesidad de continuar buscando la forma de no contagiarse, o por lo menos de cuidar que su familia Ahora, y la última gráfica, que voy a terminar con esta. Por ejemplo, esto es un parámetro muy importante que está relacionado con la hospitalización. Es decir, el número de casos activos. Está relacionado con la hospitalización porque este es un parámetro que tensa mucho el sistema de salud de nuestro país. Y bueno, ahí se puede ver que también, es decir, que parece ser que podríamos incluso llegar a alcanzar hasta los 60.000. Fíjense que está eso multiplicado arriba por 10 a la 4. Podríamos llegar a alcanzar hasta los 60.000 casos activos. Y hubo un momento en que llegamos a 45.000. Pero bueno, lo que esperamos entonces, en definitiva, es que en el mes de agosto se pueda encontrar una solución definitiva a este problema con la intensificación de la vacunación y con la protección de las personas, porque bueno, la eficacia de la vacuna ya está garantizada. Esto es, Randy, fundamentalmente las cosas que nosotros traemos, y bueno, esto lo seguimos haciendo, es decir, lo seguimos haciendo todos los días el equipo nuestro trabaja no solamente en los pronósticos, sino en análisis desde otros puntos de vista, y es lo que cada semana actualizamos a la dirección del país, en fin, a todos los compañeros. Bueno, pues mucho hay que hacer para ir con el optimismo de esas predicciones, porque lo que sí no debe pasar es que la raya roja sea la que predomine. Hay que buscar que avance la vacunación, pero que sobre todo se mantenga y sea mayor la responsabilidad de nuestras personas, de nuestros colectivos, de nuestras familias, para enfrentar el desafío que tenemos por delante, y que agosto pueda ser un mes pues de mejores condiciones, de mejores resultados para la pandemia en el país. Mientras tanto, sigue avanzando la intervención sanitaria en Cuba, en Guantánamo, por ejemplo. Continúan, una provincia que está en una situación bastante ahora tensa, pues continúan los procesos de intervención sanitaria con las vacunas Abdala y Soberana Plus en la población adulto mayor, también en los pacientes nefróticos y el personal sanitario convaleciente de la COVID-19. Ya se crean las condiciones para desarrollar la vacunación en el sector poblacional comprendido entre los 19 y los 80 años de edad.
Cuando en Guantánamo continúa la llegada de lotes de las vacunas Abdala y Soberana Plus, prosiguen los procesos de intervención sanitaria a grupos de riesgos y vulnerables. De ahí que desde los almacenes de Encomet se distribuyan a los diferentes sitios clínicos y a los municipios montañosos de la provincia. Acabamos de recibir en Guantánamo la vacuna Abdala. Contamos también con el seguimiento a la intervención de Soberana Plus para los trabajadores de salud pública y los estudiantes. La distribución se va a realizar hacia todos los puntos vacunales en el día de hoy, cumpliendo con todos los requerimientos que lleva en el carro refrigerado, con las condiciones de temperatura ambiente adecuadas a este tipo de productos. Inicia la segunda fase de Abdala en pacientes nefróticos y en 413 ancianos de 7 instituciones sociales, así como residentes estables del Hospital Psiquiátrico Luis Ramírez López. También todo está listo en más de 330 sitios vacunales para iniciar la inoculación con Abdala en la población guantanamera comprendida entre 19 y 80 años de edad. Los consultorios tienen ya distribuido a la población que van a vacunar en dependencia del día que le corresponde y diseñado por horario para que no exista el acúmulo de personas. Van a estar en un horario escalonado para la vacunación. El municipio de Guantánamo, con los 5 policlínicos de la ciudad, diseñado en 89 sitios vacunales, distribuido por los policlínicos. Tenemos garantizado todos los insumos materiales y médicos y paramédicos para el inicio de la vacunación. Por su parte, con Soberana Plus, se inoculan a los pacientes que resultaron positivos a la COVID del sector de la salud y de apoyo a estos servicios sanitarios. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Bueno, y esta situación en la que estamos, las proyecciones que hay hacia el futuro, pues han llevado a decisiones en el ámbito de los protocolos de actuación del sistema sanitario en varias de sus esferas de actuación. Me gustaría que la doctora Eliana nos hablara precisamente de eso, cómo pues transformar la situación a partir de las propias decisiones que el sistema ha tenido que tomar y que necesitan de la participación de todos los actores que están dentro de este esquema. Sí, Randy, buenas noches a ti, a todos los televidentes, bueno, a mis compañeros. Bueno, otra vez aquí, gracias por la invitación. Yo quería, si me lo permite, comenzar con una lámina porque tiene mucho que ver con lo que dijo el doctor Durán en sus inicios y con lo que ha apuntado el doctor Ginovar en sus modelos, que además estamos en una actividad muy estrechamente vinculada entre todos. La lámina, por favor. Esta lámina es un consenso que tienen todos los grupos de científicos y que ha refrendado en las últimas horas el doctor Tedros, el director general de la OMS. Dicho de otra manera, el mundo hoy no estamos como al principio cuando veníamos acá y decíamos que había más preguntas que respuestas. Hay 1 año y medio de conocimiento acumulado. Hay un grupo de investigaciones ya avanzadas que han dado un grupo de tratamientos. Quizás no está el tratamiento definitivo para la enfermedad, pero tratamientos, algunos más efectivos que otros, pero que están en los protocolos de varios países. Se ha podido ya contar con pruebas, hablaba el doctor Durán, hay test rápido, hay PCR para el diagnóstico, hay vacunas y hay herramientas sociales y sanitarias ya para enfrentar la pandemia. Sin embargo, aún parece que no es suficiente por las cifras que Durán acaba de dar del mundo. Y para el caso de Cuba, el reto, el desafío que nosotros tenemos es saber cada vez cómo combinar todas esas herramientas. Lo sabemos hacer, nuestro pueblo es un pueblo disciplinado y con esos pronósticos que da Ginovar de cómo matemáticamente probado tiene un peso específico el comportamiento y la autorresponsabilidad, pues podemos tener un camino
más certeros, al igual que protocolos más contextualizados. Decía el doctor Tedros en esa misma comunicación que la hizo desde allá, desde las Olimpiadas, estaba allá en Tokio, sí, desde allá, desde previo a la inauguración, de que ya con la COVID, para la COVID, tenemos quizás más herramientas que las que tenemos para otras enfermedades. Por tanto, no podemos desaprovecharlas. Tenemos quizás más que para la propia, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, con algún tipo de quizás diagnóstico, o tenemos más que para la tuberculosis, quizás, o para el VIH. Para el SIDA. Para el tema. Entonces, lo que hace falta es esa combinación y esa inteligencia colectiva de los sistemas sanitarios, de todas las organizaciones y de la población general para poder articularla. Y en el caso de la vacuna se ha dicho, y en el caso de nuestro país se ha dicho muchísimas veces, hoy Ginovar lo dijo de una manera también muy elegante, que es que a la vacuna hay que acompañarla, a la vacuna hay que ayudarla. Las vacunas solas de por sí no van a resolver, porque esa justa medida que tenemos que tener entre esas medidas sanitarias y esas medidas sociales. Y dentro de las medidas sanitarias, pues evidentemente los protocolos son el corazón. Los protocolos que nuestro pueblo además manejan ya muy fácilmente, que es como la norma, como la forma de actuación consensuada para un determinado problema. En este caso, el protocolo cubano, como todo nuestro pueblo sabe, es un protocolo nacional. Hay nuestro querido profesor Pedro Más, que es del grupo que más trabaja con Ginovar, en estos días me decía, y es cierto, que las epidemias son como las personas, como una enfermedad que van evolucionando, y en la medida que evolucionan tú tienes que ponerle un tratamiento diferente, tienes que ir incorporando medidas. Bueno, nosotros hemos tenido 6 versiones del protocolo de manejo clínico. Lo hemos aquí, todas las veces hemos venido aquí a la mesa redonda a explicarla. En este momento lo que le estamos haciendo es una modificación. Es decir, el protocolo 1,6 sigue vigente y nosotros pensamos en agosto que ya con los avances que tenemos vamos ya a poder divulgar el protocolo en su versión 7. Sin embargo, esto que venimos a explicar un poco a dúo entre Durán y yo es algunas modificaciones que se han hecho al manejo clínico y al protocolo diagnóstico para llegar a la confirmación. Esos son elementos imprescindibles a la hora de entender el escenario en el que estamos, cómo manejarlo, cómo actuar frente a eso. Y creo que es importante el tema de la conducta diagnóstica, el protocolo diagnóstico, doctor Durán, porque se han hecho variaciones, decíamos ahorita, bueno, prácticamente no se llegaba a 1000 PCR, sí. Estamos hablando más de días ya que se lograron de 70.000 exámenes para detectar la enfermedad. ¿Cuáles son las decisiones que se han adoptado, cómo se están aplicando para variar esa conducta diagnóstica en el país y cómo se está eso pues ya poniendo en práctica en las diferentes provincias? Es así, Randy, y un grupo las personas que además domina, la persona exige su PCR, su test de antígeno, ha ido adquiriendo una cultura que en este sentido las modificaciones que se han hecho, y las modificaciones no podemos verlas aisladas de lo que explicamos de la situación epidemiológica. Están en consonancia. Están en consonancia con lo que se conoce de la enfermedad en el mundo. O sea, algunos de los aspectos que vamos a evaluar un poquito en detalle, de forma tal que la población coopere, porque además ya cada vez más siempre ha habido una parte de autorresponsabilidad, pero indiscutiblemente en una primera etapa el Estado tenía un papel muy predominante en un grupo de medidas. Hoy el Estado sigue con ese papel, pero indiscutiblemente la persona tiene que tener mucho de su parte en este sentido. Y yo nada más que menciono y traigo a recordar mientras se explicaba el doctor Ginovar, la doctora Iliana, 3 o 4 elementos. Primero, que Ginovar decía la forma de transmisión. Entre el 95 y el 98% de todos los casos que se diagnostican diariamente en nuestro país son contactos de un caso ya diagnosticado previamente o que se diagnostica simultáneamente. Por lo tanto, se evidencia el papel del contacto entre las personas. Segundo, un poco que lamentablemente las características de los fallecidos, personas jóvenes menores de 50 años de edad o de 50 a 60 años de edad, también jóvenes, personas de 90 años y más
que indiscutiblemente tú dices, bueno, ¿y cómo adquirió la enfermedad? ¿Quién le llevó esa enfermedad a esa persona de 92, de 93 años que indiscutiblemente, mentira, esa no está en la cola, esa no está yendo a la calle? La otra cosa importante son los casos pediátricos, incluyendo lactantes y recién nacidos, que llevamos más de 15 días que se diagnostican 1000 casos. Y yo lo traigo a colación, lo menciono, como la parte en la cual tenemos que jugar una autorresponsabilidad mucho mayor que la que estamos teniendo, porque no todo lo va a resolver la vacuna, como ya se explicó aquí. Ahora, de los parámetros, ya entrando directamente. Primero, todas las personas que tienen un síntoma de la enfermedad característico y saben que eso se ha abierto. Inicialmente fueron los cuadros respiratorios, la gripe, ya una diarrea, un trastorno digestivo, otros síntomas, decaimiento, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pues es un caso sospechoso. A esa persona inmediatamente va a su policlínico, a veces al hospital, y allí en una consulta se le hace un test de antígeno, que tiene un diagnóstico un tanto rápido. Si ese test de antígeno es positivo, esa persona, si ponen el gráfico, si ese test de antígeno es positivo, inmediatamente, incluso ahí mismo en esa consulta, se le toma una muestra para el PCR, que es lo que viene a confirmar esa positividad. Y si es PCR positivo, ya es un caso confirmado, que es el algoritmo diagnóstico de Cuba. Si ese sintomático tiene un test de antígeno negativo, se vuelve a evaluar a las 48 horas. Y como va a explicar la doctora Porque Liliana, teniendo los síntomas puede dar negativo el test de antígeno. Sí, teniendo síntomas puede dar porque negativo. En los primeros días. No, porque también hay otras enfermedades que dan una sintomatología parecida y no es precisamente el SARS-CoV-2. Ahora, ante la duda y en dependencia del cuadro clínico también y de las comorbilidades y de los riesgos, que la doctora Liliana lo va a explicar, pues realmente puede que se tenga que ingresar o aislar, aunque dé negativo esa persona. Y se repite a las 48 horas para verificar o no. Los contactos, que es el otro elemento. Mira, nosotros exigimos y presionamos para que las personas aporten el mayor número de contactos. Y nos quedamos inconformes si aportan 5, 7, le pedimos 10, 11 para poderlas estudiar. Ahora, ese contacto, en un momento determinado los manteníamos aislados en centros de aislamiento para contacto. Yo estoy hablando de una persona que lo que fue contacto de Durán, que resultó positiva. Esa persona no tiene síntomas de la enfermedad. Entonces, esa persona, ya el número que existe en el país, los miles que existen, realmente se tienen en su domicilio. Y en su domicilio permanece durante 14 días evolucionándose para ver si tiene algún síntoma de la enfermedad. Se mantiene en aislamiento en su domicilio, de forma tal de poder identificar si realmente aparece algún síntoma de la enfermedad. Si no aparece ningún síntoma de la enfermedad, si no tiene ninguna complicación, a los 14 días se da el alta. Porque realmente, ¿por qué 14 días? Que también sí, que es una pregunta de es la cultura de la población. Bueno, porque es el periodo de incubación máximo de la enfermedad. ¿Qué es lo que es el periodo de incubación? El periodo entre que tú te pones en contacto con el virus y aparecen los primeros síntomas. Si en 14 días tú no has desarrollado los síntomas, realmente es muy difícil que tú tengas la enfermedad. Esto, mucha responsabilidad de la población, porque yo estoy dejando en la casa una persona de la cual el 95 y el 98% salen los casos positivos de este país y del mundo, para no engañarnos. Los estudios poblacionales, que se hacía un barrido, se hacían estudios en una manzana, en un consejo popular completo, a todo el mundo, realmente eso no aportaba mucho. Es mejor hacerlo de forma estratificada. Por lo tanto, cuando en un territorio se decide o se propone hacer un estudio poblacional, siempre hay que analizarlo con el Grupo Técnico Nacional y se decide o no hacerlo. Y generalmente siempre se hace utilizando test de antígeno, que además se ha demostrado las diferentes formas de test antígeno que existen en el mundo y que nosotros tenemos aquí también, que es extremadamente
efectivo desde el punto de vista del número de positivos, entre un 90 y un 95%. Es algo también de lo que ha evolucionado. Ha evolucionado. Al principio se recuerda que no eran tan efectivos y eso ha ido y realmente muchísimo. La sensibilidad, la capacidad que tiene de detectar una persona que tiene el virus, es verdad que no es imprescindible el PCR, aunque siempre se confirma. Los viajeros, que es el otro elemento, y de los protocolos que también te preguntan continuamente. Nosotros seguimos con el protocolo de que la persona tiene que traer un PCR negativo realizado en las últimas 72 horas antes de arribar. Independientemente de que venga con su esquema de vacunación del país donde se le aplicó completo, independientemente de que traiga su PCR negativo, se le toma una muestra de test de antígeno ahora, antiguamente era PCR, en el momento del arribo. Ese test de antígeno es más rápido y inmediatamente, en cuestión de horas, está el resultado. Y si es negativo, de todas formas se mantiene en el aislamiento. En algunos casos por 5 o 7 días y en otros casos por 14 días. Y al final, el viajero, sí, al final a todos se le toma una muestra de PCR, que es la que permite decirte, no, mira, realmente no tiene ningún riesgo y por lo tanto se incorpora a la actividad que venía a realizar en nuestro país. Si en el curso de esos 14 o de esos 7 días aparece algún síntoma, ya, es un sospechoso y sigue el protocolo para el sospechoso. Y el otro elemento que también se ha modificado es el alta. O sea, ya yo estoy confirmado, ya yo estoy ingresado en un hospital, confirmado de COVID-19. Entonces, antiguamente, pues al 5.º día se le hacía un PCR positivo, para determinar. Es positivo, sigues ingresado. Te lo repito, a los 48 horas. Ahora no se hace así. Ahora, al 5.º día, lo que se hace es un test de antígeno positivo, de acuerdo al periodo, al 5.º día de haber tenido su test de antígeno positivo. Que siempre el test de antígeno se confirma. O sea, cuando yo ingreso, como un caso confirmado, puede que yo venga de un test de antígeno positivo que se me confirmó por un PCR. Pero los 5 días cuentan a partir del momento que yo tuve el test de antígeno positivo, que después se confirmó. Y entonces, evolutivamente, me haces un test de antígeno. Si el test de antígeno es negativo, si clínicamente ha evolucionado, que ese es el otro elemento que la profesora Liliana lo va a explicar, clínicamente ha evolucionado con desaparición de los síntomas o con una disminución de los fundamentales, pues se da el alta a esa persona. Si da positivo, se reevalúa a las 48 horas con otro test de antígeno. Y de persistir siendo positivo, pues se hace un PCR también. Hay algunas personas que se mantienen 14 días dando positivo. En ese caso, al 14 día, se le da el alta porque realmente se ha demostrado científicamente que la capacidad de transmisión desaparece ya a partir de esa fecha. Aunque todavía estaba positivo la enfermedad, porque es sensible la detección, pero no transmite. Ahora, esto, como ustedes ven, la autorresponsabilidad crece, la responsabilidad de la familia crece, la responsabilidad de los compañeros crece, desde el punto de vista que son personas que estamos hablando de un aislamiento en su domicilio, ¿correcto? Y que no nos pase como en un momento determinado, cuando los viajeros empezaron a llegar y se permitió o se decidió hacer el aislamiento en el domicilio, que realmente no se hacía el aislamiento. Entonces, que interioricen que cada uno tiene que cumplir una responsabilidad. Sobre todo porque ahora estamos hablando de una situación en la que está el sistema de salud, por un lado, lidiando con los enfermos y con las personas más graves, y por el otro lado, pues tiene que lidiar también entonces con las que están en las casas. Eso sigue complejizando la situación, pero sobre todo obliga a que las personas sean más responsables, o sea, ayuden también a
a poder enfrentar de una mejor manera este desafío. No, porque como la doctora Liliana va a explicar, no necesariamente todos los pacientes que estén confirmados, fíjense, estoy hablando de confirmados con PCR positivo, tienen que estar ingresados en una institución de salud. Claro. Hay el ingreso domiciliario. En la mayor parte del mundo se está haciendo así. En la mayor parte del mundo se hace así hace ya mucho tiempo. Y Cuba tiene la ventaja de un sistema de salud en la cual la atención primaria de salud, independientemente de algunas deficiencias que puedan existir, pero es fuerte. Nosotros tenemos un médico, una enfermera, en todo nuestro país. Y realmente el ingreso ese domiciliario que se hace, claro, nosotros no tenemos una persona que va a estar las 24 horas en la casa. Por lo tanto, ahí es donde juega la otra parte, porque como también va a explicar la doctora, realmente no necesariamente un caso confirmado, no porque te llaman, pero es que estoy confirmado y estoy en mi casa. No, Iliana incluso va a explicar quiénes son los que no estarán nunca ingresados en el hogar. Y si hay personas que de todas formas, aunque pudieran estar en un ingreso domiciliario, no tienen condiciones, doctor, o tienen otras complejidades, ¿no? Esos son, si quieren ya lo adelanto, pacientes que nunca serán ingresados en el hogar. Me pones la última pantalla. Perdón, no. Ajá, pacientes que no serán ingresados en el hogar. Primero, que la estructura de la vivienda no permite el ingreso en el hogar. Porque si te estoy diciendo que tienes que tener un nivel de aislamiento y la casa tiene una o dos habitaciones y vive, bueno, pues ahí no puede haber aislamiento. Segundo, que la distancia y el acceso al consultorio no permita la evaluación médica diaria. Estamos hablando sobre todo de zonas rurales, zonas montañosas, fundamentales. Familias disfuncionales. Y creo que eso se conoce. Alcoholismo, o sea, familias que ya se conocen por su comportamiento social y demás, que no garantizan esta situación. Los niños menores de 12 años, las embarazadas y las puérperas. En ese caso, ninguno de ellos que esté confirmado se quede ingresado en el hogar. Va para una institución de salud. Los niños de 12 a 18 años de edad con enfermedades crónicas asociadas. Estamos hablando de diabetes mellitus, estamos en enfermedades renales en muchas ocasiones, a veces algunas malformaciones, o algunas enfermedades, hipertensión arterial que lo tenemos, niños con hipertensión descompensada. Realmente esos niños nunca van a estar en el hogar. Los pacientes, independientemente de la edad, con enfermedades crónicas descompensadas o condiciones clínicas que son predictorias de gravedad. Y creo que cuando mencionamos todos los días lo que se asociaba en algunos casos de los graves o de los fallecidos, se identifica lo que aquí aparece: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, que es un elemento que a veces las personas no lo ven como una enfermedad, y lo es. Y ya hemos visto cómo la asociación de COVID y obesidad tiene muy mal pronóstico. El cáncer, o sea, estas son enfermedades que cuando están descompensadas, porque un diabético o un hipertenso que con su tratamiento está compensado, no necesariamente tiene que estar ingresado en un hospital, sino que realmente lo puede hacer en su domicilio si está compensado. Si no, no puede ser. Eso son parte de las nuevas maneras de enfrentar y de diagnosticar la enfermedad, y eso también lleva pues aparejado todo el desarrollo que se sigue dando en los protocolos clínicos del país. De eso estaremos hablando en los próximos minutos con la doctora Liliana.
vacunatorio del Hospital de Morón, los nefrópatas recibieron la primera dosis de la vacuna Abdala. En tanto, el próximo lunes continuarán con la segunda dosis. Las expectativas han sido muy buenas. Hay un alto % de satisfacción. Ya hemos podido contratarlos con un mínimo de reacciones adversas leves, las que se han producido en el proceso de observación, y con gran deseo, ¿no?, de recibir las segundas y terceras dosis. Ya estamos en espera de esto para la próxima semana. Iniciamos el lunes la primera reactivación de este candidato, como sabemos que tiene un ciclo de 0, 14 y 28 días. Mientras, en el municipio de Morón se transita por la administración de la segunda dosis, en la capital provincial abeleña prosigue la primera fase en los 128 centros que asumen tan importante intervención sanitaria. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, la doctora Ileana decía ahorita que los protocolos de actuación clínica en el país se han ido consolidando y el punto 6 o el 6 sigue estando vigente, pero tiene ligeras modificaciones. ¿Hacia dónde apuntan esas modificaciones, doctor? Sí, bueno, ya el doctor Durán nos avanzó en parte de lo que iba a hablar, así que voy a ser mucho más concreta. Son 3 grandes cambios. En el caso para el contacto de caso confirmado no me extiendo porque el núcleo fundamental de la modificación tiene que ver con el aislamiento durante 14 días, lo cual ya fue explicado y que da ese giro de responsabilidad ahí a nivel de la familia. Ese es el principal cambio. Ahora, siguiente. Este es un algoritmo que hemos preparado más para el personal de salud, por tanto se lo voy a simplificar a la población. Que es el siguiente. Que es para el paciente sospechoso. Fíjese que ahí hay 2 posibilidades, lo explicó el doctor Durán. O usted es test de antígeno positivo o test de antígeno negativo. Siempre tomando en cuenta que el sospechoso es la persona que acude a nuestro cuerpo de guardia de policlínicos, de hospitales, con síntomas. Se siente mal, está enfermo. O tiene COVID, o tiene otra enfermedad respiratoria, o tiene otras cosas, pero está enfermo, tiene parte de que tiene síntomas. Con ese test de antígeno que tiene que estar allí, bueno, que está a nivel de esas consultas, si usted, aquí el núcleo fundamental del cambio es que ahora toma una vital importancia la clasificación del paciente. Porque en este caso, en ambos casos, si usted es de bajo riesgo, que ya varias veces hemos explicado acá y los médicos saben que es una persona de bajo riesgo, y además tiene, porque forma parte del riesgo, síntomas leves, síntomas muy leves, una falta de quizás de olfato, un poco de coriza, algo así, entonces usted va a un ingreso domiciliario. Como usted todavía es sospechoso con test de antígeno o positivo o negativo, en el que está con test de antígeno positivo, va para un ingreso domiciliario esperando la confirmación por PCR. Pero está allí y ese test de antígeno positivo con síntomas va a tener tratamiento propio de las medidas terapéuticas propias de esa condición con medicamentos que nosotros hemos probado para este tipo de enfermos. Y el que es test de antígeno negativo, igualmente que es de muy bajo riesgo, también va para la casa, porque ese se le va a repetir, como dice el doctor, en 48 horas y también va a estar nada más, bueno, ahí expectante en ese caso. Ahora, en ambos casos, si usted tiene síntomas muy floridos, si usted de verdad el médico lo ve que además tiene, que está muy tomado, como decimos nosotros, el estado de salud, se ve que está además afectado, tiene comorbilidades, la edad, todo lo que clasifica, usted va para una institución. Y en ambos casos tienen los tratamientos que hemos explicado en otras ocasiones. Esto, Randy, nos da desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de salud pública, que es otro tema, bueno, pues un reto que nosotros lo podemos cumplir en el sentido de que nuestros médicos de la familia, nuestro programa, tiene una estructura que permite una vigilancia de esos pacientes. Hay que hacerlo bien. Hubo que hacer un procedimiento para adecuar qué sería lo que se tiene que hacer en ese ingreso domiciliario. Porque ese ingreso domiciliario, a diferencia del contacto, el contacto lo que lleva es vigilancia, está aislado, pero en este caso es ingreso. Ese ingreso lleva un grupo de requisitos que se acaba de revisar, se acaba de modificar, se acaba de adecuar y se acaba de discutir con todas las estructuras, porque de ahí depende el éxito. Porque si esa persona de bajo riesgo, porque tiene síntomas leves, porque tiene una edad, es joven,
En el transcurso de ese ingreso domiciliario empieza a dar síntomas ya de alarma, de fiebre mayor de 38 años, cefalea, dolor de cabeza profundo, falta de aire. Ese médico tiene que tener la rapidez, la oportunidad de ingresarlo en una institución, porque cambia el tratamiento. Porque el tratamiento de base para una persona que está en esas condiciones es el interferón, porque además lleva otras evaluaciones, en fin. Y el siguiente, y en el caso de los confirmados, la lógica es igual. El bajo riesgo, asintomático, porque ya el confirmado puede ser un asintomático, claro, que viene de un contacto, o sintomático leve, joven, sin patología asociada, los niños de 12 a 18 sin patología, etcétera, puede quedarse en el hogar. De hecho, hay mucha confirmación, hay mucha experiencia internacional, ahora tenemos las vacunas, muchas personas vacunadas, y con un tratamiento allí de base. Si usted es de mediano riesgo, de riesgo alto, de síntomas moderados, usted tiene que ir a un hospital con su tratamiento. Por tanto, redondeando, nosotros podemos tener varias categorías. El de muy bajo riesgo está en el hogar, ingreso domiciliario. El de mediano riesgo tiene que estar en un hospital en salas COVID. El de alto riesgo tiene que estar en las salas de vigilancia intensiva y el grave y crítico está en las UCI. Esa es la clasificación en la cual debieran estar. Ahora, Randy, nosotros le decimos esto a todos los cuadros, a todos los profesionales, el mejor protocolo es el protocolo que mejor se implemente. Usted puede tener un buen protocolo, pero la forma de implementarlo, la forma de cumplirlo, la forma de, además, esa coherencia, ese es el que te da el éxito. Y en eso estamos trabajando. Y junto a eso, por supuesto, sigue avanzando el proceso de vacunación. 10 de octubre, uno de los municipios más populosos de La Habana, pues ya está en una etapa avanzada de ese proceso. Como parte de la intervención sanitaria en La Habana, este miércoles comenzó la aplicación de la tercera dosis de Abdala en 3 vacunatorios radicados en la escuela primaria Raúl Ferrer del Consejo Popular Tamarindo en el municipio de 10 de octubre. Los pacientes se comportan muy bien, todo el mundo asistió antes de que se abriera el vacunatorio, ya los pacientes estaban organizados en las colas, todos tomándose la presión, todos vinieron desayunados con sus tratamientos, los que lo llevaban, todo está correctamente. Yo le doy gracias a todos los médicos, a todos los trabajadores de la salud, que podemos tener esta vacuna y creo que se está desarrollando como se pensó. Y estoy muy contenta y me imagino que el pueblo completo esté contento con esta vacuna que nos están poniendo ahora. Como confirman imágenes y entrevistados, aunque la escuela Raúl Ferrer quede a 2 cuadras de donde ocurrieron hechos vandálicos el pasado 11 de julio, hasta el momento la vacunación transcurre con tranquilidad y organización. Los pacientes han estado muy disciplinados, asistiendo, principalmente los pacientes de los vulnerables, de los mayores de 60, son los que más han asistido en este primer día de la tercera dosis. Todo aquí ha fluido bien, sin problema. Yo estoy muy contenta. Ya en el día de hoy, en esta zona prácticamente quedan vacunados el 100% de las personas, exceptuando las edades de 3 a 11 y de 12 a 18, que ya se están preparando las condiciones y los listados para acometer lo posterior a esta intervención sanitaria masiva. La negación del personal de salud ha sido increíble, como siempre, como nos tienen acostumbrados, atendiendo al pueblo. Podemos decir que satisfactoriamente ya a esta fecha tenemos vacunado más de 14.000 personas con su segunda dosis, comenzando felizmente hoy la tercera. La población que se atiende en los consultorios 9, 10 y 18 del Policlínico Raúl Gómez García en el Consejo Popular Tamarindo debe concluir el esquema de vacunación de Abdala en sus 3 dosis el 30 de julio. Wilber Crespo y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. En este casco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas. Presta salto que a degüello, en este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de 2 ríos, en este envase, democracia. Bueno, y nos están oyendo, doctora Eliana, me escribió Lidia Esther Brunet y me dice ahora, transmite en la Mesa Redonda sobre la fortaleza de nuestro sistema de salud. Mi esposo y yo con la COVID estamos en casa, la doctora del consultorio viene todas las mañanas como si fuera una sala del hospital, nos pusieron una trabajadora social
esto solo es en Cuba, por eso viviremos y venceremos. Tenemos que defenderlo con uñas y dientes. Es en Boyero, en el reparto de Santa María. Así que, bueno, tener esa constatación de cómo se van cambiando estos protocolos. Pero la vacunación, ¿cómo anda la vacunación? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo se va a seguir avanzando en el proceso de vacunación en el país? Bueno, Randy, esta es una noticia que siempre nos gusta, es una parte que nos gusta del tema, porque además seguimos poniendo todas las dosis que estamos produciendo. La industria sigue trabajando intensamente con una labor que además es para un reconocimiento de toda nuestra población. Y seguimos mirando al mundo, que como bien explicabas, apenas el 1% de los países de ingresos bajos ha podido tener la primera dosis. Esto es lo que acaba de plantear la ONU como propósito. Fíjense que la ONU dice, me ponen la lámina para que vea la población, se necesitarían 11.000 millones de vacunas para inmunizar al 70% de la población. Y no se ve la luz. No se ve la luz, no se ve cuál va a ser la solución. Hoy estaba hablando Tedros de que en África la inmensa mayoría de los países no han podido llegar a siquiera al 1% de vacunación. Nada, exacto. Eso es lo que da el 1 de todos. Fíjense que ellos están proponiendo que en septiembre de este año al menos el 10% de la población de cada país esté vacunado con al menos una dosis. O puede ser ya con esquemas, así con lo que se tenga. En diciembre el 40% y para el verano del 22 llegar a un 70%. Y ya digo, complicada está la situación con las vacunas, las inequidades que se han visto aquí. Y los países ricos ya comprando la tercera dosis que van a aplicar. El booster, claro, adelantándose, adelante. Por otro lado, adelante. Mira, esta lámina se corrió un poquito el circulito, pero esta lámina la traigo porque la vi hoy en lo que viene arriba es la página. El World Data, que lo puede nuestro pueblo, buscar, el que tiene acceso a internet, porque es muy interesante. Fíjense que allí nos ponen a nosotros, junto con un grupo de países de Norteamérica y de Europa, quizás de la parte de Rusia, como que tienen un esquema de vacunación universal. Lo que se ve como en medio carmelita, amarillo o verde claro es que esté trabajando o que estén vacunando a algún grupo de población vulnerable. Y el que está azul, en lo cual está Cuba, es el que tiene una estrategia de vacunación universal. Y por eso, nosotros seguimos trabajando. Que es la minoría. Sí, no, la mayoría, porque además, ya hemos visto la situación. Adelante. También le traía, cómo está Cuba con relación al mundo en cuanto a ya personas vacunadas con dosis total, con esquema total. Cuba supera al mundo y ahora en estos días, por supuesto que avanzaremos porque tenemos varios municipios de La Habana, por ejemplo, que son grandes, que empezaron hace 2 o 3 días la tercera dosis. Y entonces yo le decía siempre al doctor Durán que eso va variando. Cuando hay muchos municipios que entran en tercera dosis, nos disparamos en esquema completo. Cuando hay municipios que entran en primera, nos disparamos en cantidad de velocidad de vacunación. Eso tiene que ver con la estrategia. Pero evidentemente superamos con creces a la media mundial. Ya hoy, esto es por supuesto el cierre de ayer, ya hoy debemos estar llegando, superando el 20%. Es decir, que vamos a una velocidad que que además empezamos, siempre les recuerdo a nuestro pueblo, empezamos el 12 de mayo. Llegaremos al 20% si hubiéramos estado con COVAX, no hubiéramos tenido todavía ninguna vacuna, como lo ha pasado a todo el mundo, y llegaríamos solo a ese límite del 20%, no pudiéramos seguir avanzando. Eso es lo que hubiera pasado exactamente. Adelante. Entonces acá, esto es Cuba. Les repito, nosotros el 12 de mayo, que fue cuando arrancó la intervención, lo que habíamos hecho es un grupo de ensayo y un poco el estudio que habíamos explicado varias veces con trabajadores de la salud, que más o menos lo que se introdujo en el ensayo, en el estudio, fue 160.000 personas. Todo el resto ha sido en el momento de la intervención, 2 meses es lo que llevamos. Adelante. Esto es Cuba, lo traje porque esta es la velocidad de Cuba. Aquí nada, seleccioné el mundo, seleccioné Cuba y seleccioné, Estados Unidos, podía haber seleccionado otro país. Fíjense cómo Cuba, cuando usted lo toma como referencia con el mundo, o muchos países que puede uno también, va con una velocidad. Por ejemplo, la semana que viene, Cuba esa cifra la aumenta tremendamente, porque la semana que viene comienzan un grupo grande de municipios a vacunar. Y esa velocidad de vacunación diaria se incrementa tremendamente, porque las primeras dosis dan un impulso tremendo. Entonces vamos con ese promedio, adelante. Más de 8 millones de dosis puestas. Referirnos que son 8 millones de dosis, 8 millones no y de medio personas. 8 millones y medio. 8,5 millones de dosis puestas. Sí, pero yo como le digo a todo el mundo, pero esas dosis están en el hombro de los cubanos. No son personas totalmente vacunadas, sino que una persona puede tener 1, 2 y 3 dosis, puede tener 3 dosis, otra 1, otras 2. Pero son dosis en los hombros de los
mujeres y hombres cubanos que además con una confianza tremenda en nuestros candidatos y nuestra vacuna, porque ya está la vacuna. Adelante. Bueno, no se ve mucho. Aquí lo que le quise poner es cómo nosotros llevamos todas las tablas. Por ejemplo, esta tabla, que es muy interesante, porque esta tabla, si la logran ver, si no yo se la explico, dice en primera, segunda, tercera dosis y total, cuánto es el porciento con relación a 19 años y más, que son los que se están vacunando, y cuánto es el porciento con relación a la población total. Como ven, La Habana va muy avanzada, ya con más de 1 millón de personas con 3 dosis, va también Matanzas avanzando, Santiago avanzando, Ciego y Camagüey ya con varios municipios, es decir, que ya el número que está acumulando es importante. Adelante. Aquí está esta lámina, aquí este es el porciento de personas, tanto en ensayo, por tipos de intervención, parecido a lo que pone el doctor Durán, pero con otro formato la tabla. Esta tabla quiere decir cuántas vacunas se han puesto en primera, segunda y tercera dosis, según ensayo, estudio e intervención, y qué porciento representa de personas de 19 y más años, que es nuestra población vacunable hoy, porque apenas estamos en el ensayo. Nosotros pretendemos acelerar con el tema de la vacunación pediátrica, pero estamos todavía en el ensayo. Pero esta es la población vacunable. Fíjense que las cifras son cifras muy alentadoras. La otra lámina, esta es con relación a la población total. Total, que es la que el mundo reporta, por eso es la que estamos pegados a 20%. Esta con población total de Cuba, la anterior es con población de 19 y más, que también, bueno, que es hasta hoy la vacunable nuestra. Nosotros, importante decir que en los últimos días hemos comenzado, aparecía en los reportajes, hemos comenzado paralelo a introducir intervenciones en grupos de riesgo. Los nefrópatas, pacientes que son muy vulnerables, los Durán muchas veces fallecidos, a los ancianos de los hogares de ancianos, en los centros médicos psicopedagógicos, en los centros de protección social, en los hospitales psiquiátricos. La semana que viene arrancan otros municipios y dentro de ellos se van a intervenir las embarazadas del segundo y tercer trimestre y las mujeres que hoy están lactando, cerca de 72,000. Son grupos que nosotros tenemos mucho interés de protegerlas, y vamos a ir también ampliando esos municipios cuya situación epidemiológica nos interesa ir cubriendo. Por la densidad poblacional, imagino que las cabeceras provinciales estén... La semana que viene comenzamos la intervención, la vacunación, en el resto de las cabeceras provinciales que hasta ahora no habían comenzado. Con las que ya teníamos muy avanzadas y con las que comienzan se sellan todos los municipios que son cabeceras. Y a eso se le suman otros municipios de alto interés epidemiológico y las mujeres, como te explicaba. Es decir, la semana que viene empieza una etapa muy bonita de la intervención y ya preparándonos para lo que vamos a hacer en los primeros días, quizás final de la primera semana, principio de la segunda de agosto. Y además cerrando todo lo que viene. Cierra La Habana a final de julio. Cierra La Habana completa. Está cerrando 4 municipios de Santiago, está cerrando, creo que había un mapa por allí. Pónganme, a ver si el mapa, miren el mapa, coloreado. Eso está viéndose, en el mapa se ve, bueno, no sé si lo podemos... En rojo, sí. Sí, se ve en rojo lo que está más, bueno, creo que lo estamos viendo la isla, nosotros. Santiago, ya, exacto. Habana, y bueno, se van a estar culminando la semana que viene varios municipios y a la vez abriendo un grupo. Es decir, la semana que viene es una semana muy importante para nosotros. Y como decía Ginovar, el mes de agosto es un mes imprescindible para los números de la vacunación, porque va a haber varios municipios y grupos de vulnerables interviniendo. En resumen, Randy, cuando uno habla de vacunación, cuando uno habla de protocolos adaptados al contexto, cuando uno habla de sistemas sanitarios mejor preparados para enfrentarlo, significa que seguimos dando la batalla por la vida, que es nuestra misión fundamental, que no nos cansaremos, que estamos con toda la confianza de que se va a triunfar, pero que tenemos que hacerlo como se tiene que hacer. Estamos acercando en agosto. Agosto puede ser un mes importante en el enfrentamiento a la pandemia en el país y, por supuesto, nosotros seguiremos toda esta información desde nuestra mesa redonda. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.